tema de hoy es la independencia del Perú, la corriente libertadora del sur. ¿Cómo se dio la llegada de San Martín al Perú? Recordemos que José de San Martín nació en la provincia de Yapeyú, en Argentina, antes llamado Virreinato del Río de la Plata. Y él pues había hecho una carrera militar, no solamente aquí en América, sino también en España. Además, en su retorno, él lo que va a hacer es ayudar a la proclamación de la independencia de Argentina y también de Chile. Y ahora le toca ir al Perú, dice él, ¿no? Él había sido invitado por quien va a ser más adelante presidente del Perú, pues llamado José de la Riva Agüero. Y José de la Riva Agüero le invita al Perú, ¿no? Lo invita aquí al Perú. Y entonces él va a dirigirse por la sierra, ¿no? Él va a cruzar los Andes. Su ejército, por lo tanto, lo hizo llamar el Ejército de los Andes, que estaba conformado por argentinos y chilenos, países que antes había independizado también, ¿no? Entonces, pero le fue muy difícil ir por la sierra. Entonces se dirigió ahora por mar, pero por mar también podría ser complicado debido pues a las embarcaciones realistas españolas. Y para eso pedimos la ayuda de la Escuadra Libertadora organizada por Chile, quien estuvo al mando de Tomás Cochrane. Entonces, nosotros le agradecemos bastante a Chile porque nos ayudó justamente para lograr esa independencia tan ansiada. Es así como San Martín llega al Perú, pero por la zona de la bahía de Paracas, ¿no? En Ica. Como te dije, va a vencer a la escuadra realista, pues porque nosotros también teníamos una escuadra libertadora llamada la Expedición Cochrane, ¿no? Liderada por, ¿quién te dije? Tomás Cochrane, ¿ok? Ahora, él después se va a dirigir, pues va a buscar la forma de llegar a Lima y se va a encontrar pues con el virrey Joaquín de la Pezuela. Él vendría a ser el penúltimo virrey del Perú. Y pues se va a dar aquí una conferencia de Miraflores. Y aquí por primera vez José de San Martín se va a reunir con algunos pues encargados del virrey para presentar su proyecto. ¿Cuál era el objetivo de San Martín? ¿Por qué es que llega aquí al Perú, no? Y fue curioso porque su proyecto no era expulsar definitivamente a los españoles. Su proyecto era pues que el Perú se convierta en una monarquía constitucional. Es decir, que permanezca la corona española aquí en América, pero que haya una constitución, que haya un parlamento. Curiosamente, no todos estaban conformes entonces con la llegada de San Martín. ¿Ok? Hay que tomar eso en cuenta. Siguiente, eso no significa que la decisión caería en manos de San Martín. Iba a depender de la población, ¿no? Pero sí, la población estaba en descontento. La población realmente se encontraba dividida, porque estaban los mestizos, estaban los criollos, estaban los indígenas, estaban los españoles aquí, ¿no? Entonces no sabíamos si pertenecer a convertirnos, pues, finalmente en un país monárquico constitucional, con una constitución, con un parlamento, o definitivamente expulsar a los españoles. Bien, entonces, debido a que esa conferencia de Miraflores no tuvo mucho éxito, y además porque se había reunido con había habido pues el apoyo para la reunión de San Martín con estos militares realistas, ¿no? Representantes de los realistas, eso no le gustó. ¿A quién? A quien después más adelante ya sería el último virrey del Perú, que es José de la Serna. José de la Serna, ya, que era un militar muy importante también, va a dar un golpe de estado, ¿no? a este gobierno del virrey Joaquín de la Pezuela, ¿no? Este golpe de estado realista realmente, porque nuestro Perú todavía no era independiente. Y entonces esta rebelión que va a hacer José de la Serna de quitarle el poder al virrey, que es Joaquín de la Pezuela, se va a llamar el Motín de Asnapuquio. ¿Ok? Entonces el virrey Joaquín de la Pezuela deja de ser virrey para ahora convertirse José de la Serna en el nuevo virrey y además también en el último. Pero eso no impedía que San Martín pues se siga rebelando aquí en Lima y pues forme un grupo, ¿no? De indígenas, de campesinos, de criollos que también se estaban rebelando en distintos lugares, pues no solamente de Lima, sino también en la sierra. Y eso pues perjudicó a los realistas porque había todo un caos no solamente en Lima, sino en muchas partes del virreinato del Perú. Eso logró a que San Martín pues se dirigiera a Huaura
Y de manera simbólica, por primera vez, se da la proclamación de la independencia. Y esto se dio un 27 de noviembre de 1820. Pero esta primera proclamación, estudiantes, se dio de manera simbólica en Huaura, porque realmente la proclamación oficial debía darse pues en la ciudad de Lima, por ser la capital del Virreinato del Perú. Eso ocasionó que ya el nuevo virrey, que es José de la Serna, pues se reúna con San Martín y decidan ya buscar solución que no va a llegar. Pero ¿cuál va a ser? Ellos se van a reunir en la conferencia de Punchauca. ¿Y dónde queda Punchauca? Bueno, Punchauca es una hacienda que, si hablamos en la actualidad, pues quedaría en el distrito de Caraballo, ¿ok? Entonces se van a reunir. Ahí está el virrey José de la Serna sentado, y ahí tú ves a José de San Martín pues de pie, ¿no? Y le va a plantear, ¿no?, que quería una monarquía constitucional, que venga, y no, la monarquía constitucional, ¿quién lo iba a liderar aquí? Pues que venga el príncipe de España. No puede venir el rey, pero que venga el príncipe. Entonces eso era pues para el virrey una ofensa. ¿Por qué? Porque ella era el representante del rey aquí en el virreinato. Entonces él no iba a aceptar pues la llegada del príncipe. Seguramente el príncipe tampoco iba a venir. Por lo tanto, la idea de San Martín de que haya o que el Perú se convierta en una monarquía constitucional, eso no se va a dar. Por lo tanto, San Martín dice, bueno, entonces si no va a venir el príncipe, no va a haber una monarquía constitucional, no va a haber un parlamento, una constitución, pues entonces la independencia definitiva del Perú. Y es así como más adelante, con las rebeliones y el enfrentamiento de la población, los saqueos, toda una guerra civil en nuestro virreinato, va a ocasionar que la Serna y gran parte del ejército realista español pues se dirijan hacia la sierra, y así José de San Martín tenía casi el camino libre en la costa. Por lo tanto, él va a llegar sin ninguna dificultad, sin ningún problema, pues a la capital, ¿no? Y va a lograr pues esa proclamación de la independencia del Perú tan ansiada. Bien, entonces José de San Martín proclama la independencia, pero eso no significa que los españoles se fueron del territorio virreinal peruano. José de San Martín pues propone un proyecto, ¿no?, un gobierno provisorio. Este gobierno provisorio se llamaría el protectorado. En este gobierno provisorio se va a crear un estatuto provisorio, es decir, se va a crear un ministerio de guerra y marina. Obviamente, para enfrentarnos a los realistas, se va a crear el ministerio de relaciones exteriores. Justamente, ¿por qué? Porque se necesita el apoyo de países extranjeros para lograr la independencia. Si bien es cierto, José de San Martín vino con su ejército, la corriente libertadora del sur, conformado por chilenos y argentinos, no bastaba ese ejército, debía ser un ejército aún más grande. Por eso la importancia de crear un ministerio de relaciones exteriores. Además, también un ministerio de Hacienda, que es un ministerio de economía, que en aquella época fue liderada por Hipólito Unanue. Recuerda que Hipólito Unanue era un médico, y además también Hipólito Unanue fue uno de los fundadores del primer periódico del Perú, El Mercurio Peruano. Bien, durante este gobierno del protectorado, ¿qué pasó, no? En el ámbito político se va a crear la primera constitución del Perú, se va a crear un primer gabinete ministerial. Ya, mira, ahí tienes tres: el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda también, ¿no?, de Economía. En la parte militar, pues si tenemos una marina de guerra y un ministerio de guerra y marina, pues tenemos la creación del ejército y la marina de guerra. Y también pues va a ser liderada en el apoyo de Antonio José de Sucre. ¿Quién es Antonio José de Sucre? Ese nombre lo vamos a hablar en las siguientes clases también. Pues Antonio José de Sucre es el mejor amigo de Simón Bolívar, otro libertador americano que va a lograr la independencia pues de Venezuela, de Colombia. En la parte social y económica pues se benefició también a los negros, ¿no? Se creó la ley de vientres, que todo aquel obviamente todo aquel que nacía a partir del 28 de julio de 1821, de la proclamación, todo aquel negro que nacía en aquella época era libre, ¿no? Los demás todavía quedaban bajo el poder de sus amos.
También se creó el comercio libre, es decir, donde criollos, mestizos, indígenas podían comercializar sin ningún tipo de discriminación. Se eliminó la mita también, el trabajo obligatorio de los indígenas. Y en la parte también cultural, pues se va a crear la Biblioteca Nacional, como también se va a dar el concurso para conocer nuestro himno nacional. Recordemos, los representantes de nuestro himno nacional tenemos a José de la Torre Ugarte, que ganó el concurso en la letra. En música tenemos José Bernardo Alcedo, y quien cantó por primera vez, ¿no?, en el Teatro Nacional, pues vamos a encontrar a Rosa Merino de Arenas. Bien, pero José de San Martín se tuvo que ir del Perú. ¿Por qué se fue? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Pues se había reunido en Guayaquil con Simón Bolívar. Y Simón Bolívar le manifiesta que quiere la independencia definitiva del Perú. Y siempre José de San Martín pues pensaba, ¿no?, en que, ¿por qué no somos una monarquía constitucional? ¿Qué te parece, no? Y nuevamente esa idea de monarquía constitucional cayó. Por lo tanto, José de San Martín dijo, bueno, el Perú al parecer quiere pues un país, ser un país republicano, independiente definitivamente, ¿no? Entonces él decide retirarse del Perú. Pero él va a dejar a su ejército, la Corriente Libertadora del Sur, y además convocar a un Congreso Constituyente para justamente tener como objetivos elaborar una constitución, expulsar definitivamente a los españoles. Eso fue el objetivo del Congreso Constituyente, y definir realmente qué tipo de gobierno iba a ser el virreinato del Perú. Si iba a ser monárquico constitucional o si finalmente iba a ser independiente, es decir, republicano. Y obviamente muchos de los peruanos buscábamos ser republicanos. ¿Ok? Entonces Simón Bolívar, pues más adelante va a entrar al Perú, pero en un inicio no lo hizo. Entonces, durante este Congreso Constituyente se va a escoger como un gobernador a José de la Mar, ¿no? No va a ser presidente, va a ser un gobernador, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Como te dije, expulsar a los españoles. Pero, ¿quién conformaba el Congreso Constituyente? ¿Crees que lo conformaban los indígenas? No, ellos no lo conformaban. Recuerda que nosotros venimos de una etapa imperialista, donde no existía pues las leyes que provenían del pueblo, sino del Inca, que era el máximo soberano. Entonces nosotros, o los indígenas, ser ahora parlamentarios era imposible, ¿no? O se pensaba que era imposible, que era un cargo que era difícil de asumir. Entonces, ¿quiénes asumían este cuerpo legislativo? Pues los mestizos, los criollos, que muchos de ellos pues eran abogados, eclesiásticos, médicos. Ahora, como te dije, va a haber un Congreso Constituyente, por lo tanto, va a haber un presidente del Congreso. Pero así como va a haber un presidente del Congreso, va a haber un gobernador que va a dirigir a las tropas para expulsar a los españoles. Y este gobernador, ¿no?, va a ser José de la Mar. ¿Ok? José de la Mar, en conjunto con el presidente del Congreso, que es Francisco Javier de Luna Pizarro, se van a aliar. ¿Para qué? Para expulsar a los españoles. Y esta expulsión de los españoles se le va a conocer como la expedición de puertos intermedios, que en muchos casos se va a dirigir en la zona de la sierra. ¿Y por qué en la sierra? Recordemos que la Serna se había dirigido a la sierra, entonces teníamos que ir a la sierra para enfrentar a los españoles y expulsarlos. Incluso recuerda, ¿no?, más adelante cuando hablemos, las batallas definitivas van a ser la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Por qué? Porque está en la sierra, los españoles están allá y hay que ir a buscarlos. Bien, pero este gobierno de la mar, ya, esta expedición a puertos intermedios para expulsar a los españoles fracasó. Entonces, quien estuvo molesto, irritado, ¿no?, por toda esta decadencia, ¿no?, de expulsar a los españoles, pues va a ser José de la Riva Agüero. Y José de la Riva Agüero se va a rebelar y va a expulsar a José de la Mar de su cargo como gobernador, para él proclamarse el primer presidente del Perú. Y va a ser también el que va a pedir el primer préstamo extranjero para comprar armas y enfrentar a los españoles. ¿Y a quién se le pide este préstamo extranjero? Pues va a ser a los ingleses, ¿no?, los enemigos de España. Además también
este gobierno de Ribagüero también tiene tiene su decadencia, su crisis, ¿no? No quería que Bolívar, no que llegara Bolívar al Perú, sino que Bolívar exigía, ¿no?, ser dictador supremo del Perú durante el enfrentamiento que va a tener con los españoles, es decir, quitarle el cargo pues a Ribagüero, y eso no le va a gustar, que le quiten el cargo de presidente. Todos estos conflictos van a ocasionar también que ahora asuma el cargo José de Torre Tagle. Y José de Torre Tagle va a invitar a Bolívar para que venga al Perú. Y nuevamente Bolívar exige ser pues el dictador supremo o el gobernador supremo del Perú para el enfrentamiento con los españoles. Es ahí donde Ribagüero y Torre Tagle se unen, se alían para ir en contra de Bolívar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bolívar pues viene aquí con cargos de superioridad, ¿no? Y eso hizo que ellos pues den ahora información a los realistas, se pasen al mando de los realistas, informando cuáles son las estrategias para lograr la independencia, ¿no? Por eso estos dos presidentes, primer y segundo presidente, van a ser más adelante declarados traidores del Perú, ¿no? Bien, estudiantes, vamos a seguir fortaleciendo este tema con nuestro compendio y participaciones y análisis.